Preocupante, ojalá la policía pueda hacer algo, inteligencia en todo caso, ¿no? Puede iniciar las investigaciones. Se está poniendo bastante difícil la situación ahí en Chimbote. Acá ponemos punto final a nuestro bloque con informaciones de provincias. Vamos a pasar ahora a otros temas. Regresamos a Lima y nos vamos de inmediato al Congreso de la República. Jimmy Chinchay nos informa la llegada del cuerpo de Javier Díaz-Canseco al Parlamento. Jimmy, adelante. Así es, Fernanda, llegada del féretro con los restos de Javier Díaz-Canseco a la Plaza Bolívar. Recordemos, Plaza Bolívar, la familia no ha permitido un tipo de homenaje de parte del Congreso de la República. El homenaje que recibe es de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores. Y allí está, son los restos de Javier Díaz-Canseco, entonces, en la Plaza Bolívar, entre los aplausos de los trabajadores. Pero hay que informar, hay algunos parlamentarios que se encuentran en el lugar. Daniel Mora, la congresista Omonte, el congresista Omar Chejade, Juan Pari del oficialismo, congresista Reinaga también, están participando de este homenaje junto a los trabajadores, homenaje al fallecido Javier Díaz-Canseco. Precisamente hoy, a través de un comunicado, lo que ha hecho el Congreso de la República es rendir homenaje a Javier Díaz-Canseco. Se puede leer mientras vemos las imágenes: ante el sensible fallecimiento del líder del Partido Socialista, Javier Díaz-Canseco, el pasado 4 de mayo, expresamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y militantes de su partido político. El comunicado también señala: rendimos nuestro póstumo homenaje a quien dedicó gran parte de su vida a la política del país, desempeñándose como representante de la Asamblea Constituyente, como diputado, senador de la República y luego elegido congresista para los periodos parlamentarios 95, 2000, 2001, 2006 y 2011, 2016. Algo complicado, estamos tratando de acercarnos, por eso el tema del movimiento de la Cámara. Estamos tratando de acercarnos para que el público pueda ver lo que es el homenaje a Javier Díaz-Canseco. Es el homenaje que le rinde entonces, que le rinden los congresistas y parlamentarios, además de los trabajadores del Congreso de la República, a Javier Díaz-Canseco. Homenaje que realiza entonces los congresistas. Se puede ver a algunos parlamentarios también que participan de este homenaje a Javier Díaz-Canseco. Allí está entonces algunos, los periodistas muy de cerca siguiendo. Está la esposa también, la viuda de Javier Díaz-Canseco. Varios de los parlamentarios están participando de este homenaje, como hemos mencionado. Homenaje a Javier Díaz-Canseco, congresista de la República. Se entona el himno nacional en estos momentos. El homenaje entonces que realiza el Sindicato de Trabajadores y un grupo importante de parlamentarios aquí en la Plaza Bolívar. La bandera aumentó mi color, ya los siglos ser libres por siempre, a su sombra vamos. Senador de la República y congresista de la República, Javier Díaz-Canseco Cisneros. Este es el homenaje del pueblo aquí en la Plaza Bolívar. Javier Díaz-Canseco por siempre. En estos momentos la Guardia de Honor se inicia con la presencia de los miembros del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República. Su luz es el sol, que faltemos al voto sobre
la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 Fotógrafos, se les ha asignado un lugar al lado derecho. Tengan la amabilidad y gentileza de, por favor, despejar la zona donde se va a rendir el homenaje de nuestro compañero. Les pido, por favor, por respeto, los señores de la prensa, por favor, al lado derecho, se les ha asignado un lugar especial para que ustedes puedan cubrir esto. Bien, se realizan las guardias de honor para Javier Díez Canseco a cargo de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República y algunos congresistas. Carmen Omonte es una de las que se puede ver en imágenes del homenaje que realiza el Parlamento Nacional. Hay algunas arengas de parte de los trabajadores. Empiece, por favor, el secretario general de Trabajadores del Congreso de la República. Por favor, señor Lemón, que empiece por ahí. Señoras y señores, vamos a dar inicio al homenaje a Javier Díez Canseco Cisneros. Palabras del secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, el señor Franklin Falla. Por favor, a todas las personas asistentes de las distintas delegaciones, se va a dar inicio a las exposiciones que ha programado los señores congresistas, amigos de Javier y el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República. Se pide a todos guardar el debido silencio y comportamiento. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, el señor Franklin Falla Cortés. Compañero Javier Díez Canseco, señores autoridades, compañeros dirigentes, compañeros trabajadores todos, en este momento de tristeza y de dolor, el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República rinde homenaje al compañero de lucha que todo el tiempo fue con nosotros, compañero Javier Díez Canseco, un hombre que siempre estuvo comprometido con la legalidad, la justicia, que siempre fue consecuente y se mantuvo al lado de los más necesitados. Compañero Díez Canseco, desde lo más alto y más lejos que puedas estar, seguramente siempre nos estará guiando con tus buenos consejos que nos sabías dar a nosotros de la clase trabajadora. Compañero Díez Canseco,
Seguramente el Perú ahora está perdiendo un gran hombre, un gran político, un gran amigo y un gran defensor de las grandes mayorías. Quiero finalizar, compañeros, agradeciendo al compañero Díez Canseco por todo el aporte, por todo el apoyo que nos dio a nosotros los trabajadores del Congreso de la República y a toda la masa de trabajadores de la clase social. ¡Compañero Díez Canseco! ¡Presente! ¡Compañero Díez Canseco! ¡Presente! ¡Compañero Díez Canseco! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Enseguida va a hacer uso de la palabra el congresista Javier Bedoya de Vivanco, a quien recibimos con aplauso, compañeros. Bueno, Javier Bedoya de Vivanco es recibido entre pifias por parte de los familiares y amigos de Javier Díez Canseco. Continúan las arengas en contra de la participación del legislador del Partido Popular Cristiano. Hoy nos congregamos acá a rendir homenaje a un hombre que evidentemente deja huella por su paso a lo largo de su vida política, de su vida de dirigente. Javier es un hombre que se caracterizó permanentemente por ser fiel a sus ideales, luchar permanentemente buscando la justicia social en los demás. Lo conocí desde que éramos niños en el colegio. A lo largo de la vida él estuvo un año antes que yo en los estudios, tanto en el colegio como en la universidad. Y es en las aulas universitarias en donde el destino nos puso en orillas distintas, pero respetando siempre la diversidad y la discrepancia, ambos supimos enfrentarnos cuando era necesario, respetando al adversario y al contrincante. Hoy, la labor y la huella que él ha dejado, el ejemplo que deja y el mensaje que da a sus seguidores, porque a quienes siempre se entregó con absoluta entrega, con absoluta voluntad, con nobleza permanente y siempre buscando la justicia social para los demás desde su óptica, merece el reconocimiento de todas las colectividades políticas que hoy se congregan acá para rendirle un póstrero homenaje. Javier Díez Canseco descansa en paz porque sabe que puede encontrar la paz del sepulcro quien ha tenido una vida consecuente y limpia, quien ha sido ejemplo de generaciones, quien ha sabido luchar, enfrentar las más difíciles adversidades, sobreponerse a todas ellas y mantener siempre en alto sus banderas. Ese es el reconocimiento que hacemos al adversario de hoy y amigo de siempre. El reconocimiento a la hombría de un hombre fiel a sus principios y a sus valores, fiel a sus ideales y fiel permanentemente a las gentes a las que él siempre se entregó. Descanse en paz, Javier, que la huella que dejas será guía para muchos de tus seguidores y el ejemplo que estás dejando con un testimonio de una vida entregada al servicio del país es reconocida por tus adversarios de ayer y hoy, porque reconocemos en ti la valía, la entereza, la entrega de hombre de bien. Muchas gracias. Bueno, los seguidores de Javier Díez Canseco no han dejado de lanzar arengas durante la intervención de Javier Bedoya de Vivanco.
Vivanco, los gritos de hipócrita eran los que se podía escuchar de parte de algunos de sus simpatizantes. Heriberto Benítez es el que quien en estos momentos se dirige para rendir homenaje, saluda a su esposa, viuda de Javier Díez Canseco. Vamos a escuchar a Heriberto Benítez, homenaje que se realiza en la Plaza Bolívar. Tenaz luchador contra la corrupción, fiel defensor de los derechos humanos, hombre consecuente en sus principios y compañero de ideales democráticos. Me tocó conocer a Javier de cerca cuando fui trabajador del Congreso de la República y se investigaban violaciones a los derechos humanos. Luego seguimos apoyándolo y contribuyendo en esta lucha que es difícil e incomprendida por muchos, pero que Javier supo levantar la bandera, a veces solitaria, pero siempre señalando a los culpables y sobre todo su imagen de honestidad, porque eso nadie le va a quitar a Javier, un hombre honesto sobre todo. Por eso, palabras de Heriberto Benítez, congresista de Solidaridad Nacional, en este homenaje al legislador Javier Díez Canseco. Simboliza honestidad, dignidad, lucha contra la corrupción. Por eso hoy día que escucho a voz en cuello al pueblo preocupado por lo que Javier sufrió al último desde el punto de vista político, yo también quiero decir aquí, con respeto a todos, que muestro mi indignación con lo que hizo la Comisión de Ética con Javier Díez Canseco. Eso hay que decirlo a voz en cuello. El pueblo sabe que Javier jamás cometería una infracción. Eso lo sabe la población y estará en la conciencia de quienes pretendieron sancionarlo. Y lo que es más grave, y perdóneme que lo diga acá, lo que es más grave, que un juez le da la razón a Javier y le pide a la Comisión de Ética que anule su resolución y la Comisión de Ética se resiste y se niega a ello. Eso es inaceptable, señores. Quiero decirles a ustedes y a la familia de Javier que los acompaño en este momento tan duro y difícil, pero estoy seguro que Javier será ejemplo para muchos y nos obligará a seguir luchando al lado del pueblo por la defensa de los derechos humanos y contra la corrupción. ¡Viva Javier Díez Canseco! ¡Viva! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! ¡Viva la defensa de los derechos humanos! ¡Viva! Heriberto Benítez recordó el pasaje en la Comisión de Ética, recibe el abrazo de la viuda de Javier Díez Canseco. Los hijos también de Javier Díez Canseco se encuentran aquí, ahora representando a Perú Posible. Carmen Omonte, has escuchado, Fernanda, ha escuchado el público las duras palabras y las críticas a la Comisión de Ética por parte de Heriberto Benítez. Vamos a escuchar a Carmen Omonte de Perú Posible. A sus espacios privados, a sus espacios ideológicos, a sus espacios personales. En este caso, Javier Díez Canseco ha sabido trascender. Y ha sabido trascender no por un acto heroico exclusivo, sino por una vida de heroicidad. Porque ha sabido decidir transformar su vida, rediseñar su vida por aquello que él consideraba importante. Su país, los más pobres, los excluidos, los necesitados. Ha sabido no solamente ser un hombre político a carta cabal, haciendo quedar a la política desde el mejor aspecto posible, el anhelo de servir, sino también ha sabido ser un gran ser humano, un gran esposo, un gran padre, un gran amigo. Eso es lo que nos deja Javier. La entrega, la tenacidad. Javier no fue un hombre tibio, porque el Perú no necesita de hombres tibios.
El Perú necesita de hombres y mujeres que sepamos enfrentarnos con aquello que consideramos negativo y nefasto para nuestra patria. Fue un hombre firme, un hombre que ahora trasciende a los atentados, a las rivalidades mezquinas, a la traición, a las injustas sanciones. Un hombre que está demostrando en este momento finalmente que consiguió que el pueblo no solamente lo ame, sino también siga su ejemplo. Y ese es el legado que tenemos los políticos y los jóvenes que yo espero entren a la política, saber seguir ese lineamiento de decencia, de firmeza, de corrección. Javier, está aquí tu pueblo, está tu gente, está tu familia, están tus adversarios, pero tus adversarios que supieron respetarte. Dios te guarde, estás en nuestros corazones, en nuestras mentes, estás en el corazón de todos nosotros. Hasta pronto, querido Javier. Palabras de Carmen Omonte. Bien, algunos parlamentarios finalmente asistieron pues a este último adiós. Javier Díez Canseco, homenaje entonces que se realiza en la Plaza Bolívar. Ahora vamos a escuchar al legislador Mesías Guevara, secretario general de Acción Popular. Son palabras entonces, homenaje que se realiza en este lugar, Plaza Bolívar, homenaje a Javier Díez Canseco. Bien, Jimmy, vamos a regresar con eso en cualquier momento. Comentábamos que finalmente algunos parlamentarios asistieron pues a este último adiós a Javier Díez Canseco. Al comienzo hubieron algunas pifias, pero bueno, este momento podría ameritar la calma y la reconciliación del caso, ¿no? Podría ser. No vamos a perder de vista lo que está sucediendo aquí en la plaza del Congreso de la República. Nosotros vamos a realizar estudios, mientras tanto, para hablar de otros temas por demás importantes, temas electorales, también políticos. Me acompaña en estudios Percy Medina, jefe de la misión internacional IDEA Internacional para el Perú, con quien vamos a conversar acerca de este proyecto del financiamiento público para los partidos, algo que ya estaba en la ley pero que no se había realizado, con lo que no se había ido por un tema de disponibilidad de la caja. Gracias por estar con nosotros, Percy. Muy buenos días. Siempre es un gusto estar aquí. A diferencia de lo que podríamos pensar, este proyecto para que finalmente sí se dé luz verde al financiamiento público de los partidos está teniendo bastante consenso en el Congreso. Bueno, hay que tener en cuenta que la ley ya estableció hace 10 años el financiamiento público directo. Simplemente una disposición transitoria postergó la aplicación de este financiamiento público directo, y lo que se está haciendo ahora es reintroducir lo que la ley ya había establecido para que los partidos cumplan una serie de funciones. La ley estableció nuevas funciones para los partidos, como por ejemplo organizar elecciones internas, tener una gestión de sus recursos de manera ordenada y transparente, tener comités al interior del país, y para eso también estableció una manera de lograrlo, que es con financiamiento público directo. Entonces lo que se está haciendo ahora es volver las cosas a como estuvieron diseñadas en su origen. Lo que se haría ahora es entonces cambiar la ley para obligar, para que de todas maneras ya no esté a disponibilidad de la caja fiscal, sino que se determine un presupuesto que va a ser repartido entre los partidos. ¿Cómo sería esto? ¿Has hecho el cálculo de cuánto dinero Bueno, sería? la ley establece cuál es el monto que habría que entregar, establece que se crea un fondo sobre la base de 0.01% de la UIT por voto emitido para Congreso. Esto genera una cantidad que se distribuye entre los partidos a lo largo de 5 años, a razón de 40% de manera igualitaria entre todos los partidos y 60% de manera proporcional, de acuerdo con los votos que han recibido para el Congreso. Solamente los partidos que tienen representación en el Congreso. Solamente los partidos que tienen representación en el Congreso, y ese es un mecanismo para que el financiamiento público solo se dirija a aquellos que realmente tienen apoyo, ¿no? Y aquellos que han demostrado con los votos que tienen un arraigo popular. ¿Qué pasa para las alianzas, por ejemplo, cuando entran como alianza? Bueno, el tema de las alianzas es un tema un poco más complicado, porque en efecto es difícil saber cuánto apoyo ha tenido cada partido particularmente al interior de la alianza. Por eso es que también en las discusiones se está viendo un mecanismo para limitar las alianzas, porque hasta ahora han servido como una bolsa para que partidos chiquititos se metan en la bolsa grande y sobrevivan. Y luego se separan. Entonces luego se separan y siguen viviendo, y simplemente lo que hacen es abultar el padrón de partidos. Entonces lo que se establece ahora es
es modificar la valla electoral, de tal manera que si es un partido, es 5% de votos mínimos para subsistir. Si son 2 partidos, se añade 2.5 más, con lo cual ya son 7.5, y así de acuerdo con el número de partidos que intervengan. Es una manera de desincentivar las alianzas simplemente para que los partidos chiquitos sobrevivan, ¿no? En verdad hay un montón de modificaciones que urge hacer en el tema de leyes electorales, ¿no? Bueno, la ley de partidos ya tiene 10 años, entonces es importante a estas alturas hacer una evaluación de lo que ha venido ocurriendo con esa ley, cómo ha funcionado y hacer las modificaciones del caso. De hecho, muchas de las evaluaciones ya se han venido haciendo, porque ya sabemos qué funciona y qué no funciona. Entonces esto ahora toca al Congreso recoger esa experiencia y hacer las modificaciones del caso. Hay que explicarle un poquito a la gente en qué nos va a beneficiar este financiamiento público, porque de todas maneras no va a ser solamente por parte del Estado, no vamos a seguir con el financiamiento mixto, podría decirse, ¿no? Por tema de privados, pero tratándose de que es nuestro dinero. Probablemente mucha gente dirá, bueno, yo no quiero que mi dinero vaya destinado a un partido con el que no simpatizo, ¿no? No, el tema es muy importante, ¿no? Porque de lo que se trata es de financiar la política con dinero de los ciudadanos y no con dinero de las grandes corporaciones que tienen intereses particulares o del crimen organizado o del narcotráfico. O sea, todos queremos una política democrática que se base en dinero limpio. Si la política se basa en dinero sucio, como ocurre en muchos lugares, entonces quienes estamos en riesgo somos todos. Por eso es que nuestros impuestos, tiene sentido que nuestros impuestos financien la política democrática. Claro, el tema es que al darles dinero público están mucho más obligados a hacer digamos, una rendición de cuentas más a detalle de en qué se está gastando. Exactamente, justamente porque reciben financiamiento público, tienen que ser exigidos los partidos para que rindan cuenta escrupulosamente, no solamente de qué han hecho con el dinero público que recibieron, sino también de dónde recibieron dinero privado y cómo lo gastaron, que ya está establecido en la ley. Los partidos tienen que rendir cuenta detallada, con nombre y apellido de cada uno de sus donantes y con monto de cada uno de los donantes que han aportado a la campaña. Entonces, no es que es una caja negra donde no se sabe qué pasa, sino que hay un ojo ciudadano para verificar, y un ojo estatal, porque es la OMPE la que verifica las cuentas, para verificar si han hecho uso adecuado o no de ese dinero público y del dinero privado que recibieron para fines políticos. Ahora, uno podría decir de qué manera esto va a evitar que haya financiamiento del narcotráfico, por ejemplo, o de empresas que luego van a buscar favores, porque lo que se va a hacer es que haya más plata en los partidos. Pues es una buena crítica, y mucha gente dice, ahí donde se ha aumentado, por ejemplo, el financiamiento público, para que haya menos financiamiento privado o menos financiamiento ilícito, lo que se ha generado no es menos financiamiento privado, sino que se ha generado simplemente más plata para los partidos. Pero bueno, siendo esa una crítica válida, es también cierto, y la experiencia internacional lo demuestra, que donde hay financiamiento público adecuado, los partidos pueden funcionar mejor y rinden más cuentas y rinden a la población cuentas también sobre el dinero que reciben del ámbito privado, porque tienen mejores capacidades de gestión, etcétera. Por ejemplo, ahora los partidos, ¿cómo hacen sus cuentas? Con contadores que son voluntarios, ¿no? Sería necesario que tengan un departamento de contabilidad razonable, adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, hay otro tema aquí también, y es que es una lástima que, digamos, el Estado tenga que invertir en los partidos para que los partidos dejen de recibir dinero de dudosa procedencia. Digamos, la situación deja mucho que desear, ¿no? De nuestra política, de nuestros partidos, porque no debería ser así. Los partidos políticos deberían tener la bandera de la honestidad para comenzar. Bueno, en los partidos, como en todos lados, hay gente decente y gente que no lo es tanto, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es apoyar el trabajo de la gente decente para que los partidos se vuelvan instituciones transparentes, que rindan cuentas, etcétera. Pero si no hay condiciones, ¿no es cierto? Y si es que no hay un centavo, incluso gente decente pues se tapa los ojos y prefiere mirar para otro lado. Claro. Entonces, lo que hay que garantizar es por lo menos un mínimo de condiciones, un piso básico para operar, y a partir de eso apoyar los esfuerzos de quienes realmente quieren hacer las cosas bien. Ahora, también hay que poner un poco más de mano dura, ¿no? El tema de la revocatoria, por ejemplo, hemos visto vergonzosamente cómo, por ejemplo, los promotores del sí presentaron un padrón de las personas que habían firmado, o la gente que financia la campaña a favor del sí o a favor del no, se retrasaron en presentar las cuentas, habían personas que decían que habían dado dinero, que nunca habían dado dinero, y todos seguimos esperando en realidad una sanción ante todas estas cosas por demás vergonzosas. La ley de partidos políticos habla del financiamiento a las organizaciones políticas. En el caso de la ley de revocatoria no se ha establecido la transparencia del financiamiento
financiamiento de los promotores de la revocatoria o de los defensores de las autoridades sujetas a revocación, pero que no son partidos políticos. Entonces no hay ninguna norma que obligue a estas personas a entregar cuentas. Eso es algo que tiene que modificarse, y tiene que modificarse en la Ley de Participación Ciudadana, que es donde corresponde regular este asunto, porque no estamos hablando de organizaciones políticas. Entonces sí, ese es otro tema que también está en la Comisión de Constitución y que también tiene que ser regulado. Ahora, regresando un poco al tema de los partidos y el financiamiento, ¿cómo nosotros podemos garantizar que una persona que aporta, por ejemplo, a la campaña de tal o cual candidato, que apoya al partido, no va a recibir después un beneficio? Ejemplo, no tan descabellado, pero por ejemplo nuestro embajador en Venezuela, el señor Reigado, ahorita aportó 33.000 soles a la campaña del presidente Humala y ahora es embajador sin ser diplomático, ¿no? Cosas así, cosas mucho más graves existen. ¿Cómo podemos crear un mecanismo para supervisar esto? Que el dinero no sea con intereses personales, con intereses económicos. Justamente, que todo sea transparente ayuda a esa supervisión, porque si no hubiera transparencia en cuanto al financiamiento, nadie sabría que este caballero ha donado a la campaña del partido de gobierno. Justamente porque se sabe es que se puede pedir cuentas y se puede decir, bueno, hay una capacitación y una experiencia de esta persona para el cargo para el cual se le está nombrando o no, o es solamente porque donó dinero. También habría que probar que es por eso, ¿no? Que hubo un acuerdo, y eso es muy difícil de probar, solamente son sospechas. En el caso de los cargos de confianza política, responden pues a la confianza del mandatario elegido, pero tampoco es que responden al capricho del mandatario elegido, sino que tiene que haber mínimas condiciones para cumplir una función. Bueno, vamos a ver, como tú dices, la experiencia internacional dice que este financiamiento público podría pues mejorar un poco las cosas y generar transparencia. Hablemos rápidamente, Percy, de la ley de la revocatoria, precisamente lo que nos contábamos. Después de la experiencia que hemos tenido a principios de año, todos están de acuerdo en que se tiene que modificar, en que se ha usado como arma política, no tiene transparencia, genera muchísimo gasto. Nos vamos a ir a elecciones otra vez en noviembre, cuando, como se había propuesto, podrían de frente haber entrado nada más los accesitarios. Sí, en efecto, está en la agenda de la Comisión de Constitución hacer una reforma integral de la ley para ver varios temas que han preocupado en este proceso, ¿no? En primer lugar, el número de firmas que se requiere para activar la revocatoria. No es posible que en Lima baste el 6-7% del número de electores de la circunscripción. Tiene que regresarse a la idea de que el 25% es el número mínimo que activa una elección, ¿no? Por otro lado, el número de votos requeridos para que se produzca la revocatoria. Podría ser que se produzca por un porcentaje muy pequeño de los electores de la ciudad, incluso menor de la cantidad de gente que votó por esa autoridad. Entonces, eso no puede ocurrir. Que fue una duda en ese momento, por supuesto, ¿no? Entonces, es otro tema que hay que revisar. Y así, algunos otros temas, el tema de la transparencia del financiamiento y otros temas que tienen que ver con los plazos, la manera de ejercer el derecho, etcétera, ¿no? ¿Ustedes están asesorando al Congreso de la República en ese tema? Porque uno de los problemas era que quienes hacen estas leyes a veces no conocen acerca del tema, ¿no? Bueno, el sentido del trabajo de idea internacional es brindar experiencia internacional, generar espacios de diálogo, espacios de acuerdo, ¿no? Participamos, cuando se dio la ley de partidos políticos, en generar espacios de concertación entre los partidos, y ahora también regularmente convocamos secretarios generales de los partidos, dirigentes, técnicos, para discutir, conversar, unir puntos de vista, porque del diálogo sale la luz. Ojalá que se tomen las decisiones correctas, ¿no? Bien pensadas y sobre todo bien asesorados, que eso a veces es lo que falta. Hay experiencia internacional que permite dar algunos consejos y elementos, y hay experiencia nacional también que nos sirve para corregir lo que no está funcionando bien. No quiero dejar de preguntarte por la situación en Venezuela. Idea Internacional no ha estado en estos comicios, no está hace ya muchísimo tiempo, pero con la experiencia que tienen, me imagino tendrán una opinión a lo que está pasando. Bueno, Venezuela es un país donde es muy difícil trabajar en temas de diálogo, porque hay una polarización tal que realmente gobiernistas y opositores no se sientan en una mesa a conversar. Y uno de los mecanismos de trabajo, una de las maneras como idea trabaja es justamente sentar a gente a conversar, ¿no? Pero para eso tiene que haber personas que quieren hacerlo, y entonces, por lo tanto, no ha sido posible. Yo creo que, para decirlo en pocas palabras, la situación de Venezuela no puede seguir como está, y es necesario impulsar un proceso mayor de diálogo y de acuerdo, porque evidentemente a las patadas no se resuelven los problemas. ¿Hay indicios suficientes para pensar que hubo fraude?
Ese es un tema que daría lugar a una larga conversación, pero diría también, para decirlo solamente en una frase, que un proceso electoral no es solo el día de la votación, sino que es el conjunto de elementos que llevan a la votación. Y para eso tiene que haber neutralidad del Estado, equidad en el acceso a medios de comunicación, equidad en el financiamiento, libertad absoluta de prensa, de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, una elección tiene que evaluarse de acuerdo con lo que ocurre en el proceso general, ¿no? Finalmente, no tenemos tiempo. ¿Es auditoría correctamente hecha la que se está haciendo en Venezuela? No al todo, sino solamente tomar en cuenta algunos de los procesos de la votación y no los otros. Hay que tener en cuenta que en Venezuela tienen voto electrónico, lo cual supone un mecanismo distinto de revisión de los votos que el que podría haber en una situación de voto manual, ¿no? Y bueno, sería muy largo el entrar a discutir el asunto, pero sí creo que es importante atender los distintos argumentos que vienen desde los distintos actores y no simplemente ningunearlos, ¿no? Bien, Percy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver entonces cómo se va llevando esta asesoría que están dando ustedes en el Congreso de la República, a ver si finalmente se cambian las leyes para mejorar nuestro sistema y que no sea tan cuestionado, ¿no? Pierde mucha legitimidad ante el público. Gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto estar en Canal N. Gracias. Tenemos que regresar de inmediato hasta la Plaza Bolívar. Habla la parlamentaria Rosa Mavila. Vamos a escuchar. En el corazón y en la práctica de todas las mujeres. Palabras de Rosa Mavila, las que en estos momentos rinde homenaje a Javier Díaz-Canseco. Compañero Javier Díaz-Canseco, por la democracia política, presente. Por los derechos humanos y la transformación social, presente. Con su ejemplo, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre. Gracias, compañero. Bien, Rosa Mavila era la que daba sus palabras en estos momentos al homenaje que realiza el Sindicato de Trabajadores y el Congreso de la República. Son varios los congresistas que han ido pasando. Ahora Víctor Andrés García Belaúnde se invita, sabe el congresista de Marachín, pero no, se invita al legislador Víctor Andrés García Belaúnde para que pueda dar sus palabras a las personas que han podido llegar a este. Panizo, dignísima esposa, anegada compañera. El gran poeta, literato, escritor, filósofo Goethe decía que la muerte siempre es inoportuna. ¿Y qué más inoportuna que el día de hoy? Asistir a la muerte prematura de un hombre que estaba en plena lucidez, en plena producción, de un hombre que estaba en la mejor etapa de su vida, en la etapa de la maduración y de la reflexión. A Javier Díaz-Canseco lo conozco, Liliana, hace casi 50 años. Lo conocí cuando vivía en la opulencia. Lo conocí cuando era parte de una familia tradicional limeña con raíces en el siglo XIX y XVIII. Ahí lo conocí, en las tribunas del Estadio Nacional. Y me llevaba a mi casa y me dejaba y conversamos. Nunca me imaginé que esta persona que había vivido y vivía en una burbuja se iba a transformar poco tiempo después en una persona vinculada y defensora de los derechos de los más excluidos. Y es que en Javier sucedió una cosa que nunca sucede en política. Sales de la opulencia, sales de la abundancia y bajas para confundirte con el pueblo a quien quieres defender. Estamos acostumbrados a justamente lo contrario. Estamos acostumbrados a que salgamos de la austeridad y que la política nos convierta en opulentos, nos convierta en seres indiferentes a la sensibilidad del pueblo. Javier fue justamente lo contrario y ese es su valor. Y nunca transó con la corrupción ni con las dictaduras. Lo he visto a Javier lucirse el año 78 en este Congreso que hoy día aparentemente ha cerrado sus puertas a esta despedida. Allí Javier se lució el año 78, lo vimos desde las galerías, como debatía, siendo todavía
Una persona joven que no llegaba a los 30 años, debatía con los grandes de la política de aquel entonces y esgrimía razones e imponía sus criterios. Luego viene la etapa del gobierno de Acción Popular, gobierno con el cual él de alguna manera estaba identificado por sus ideas nacionalistas, revolucionarias y democráticas. Hay que recordar que Javier se formó en Cooperación Popular y su cercanía con el pueblo, y en este caso con Puno, viene a raíz de esta ley de hermandad, esta tradición milenaria del Perú de la solidaridad por los más necesitados, el trabajo en comunidad. Y allí Javier también, a pesar de estar en orillas diferentes, fue opositor. Bien, parlamentarios entonces de diversas bancadas han asistido finalmente, aunque no se sabía si iban a ir o no, a este último adiós que se le da a Javier Díaz-Canseco en la Plaza Bolívar del Congreso de la República. Vamos a regresar en cualquier momento ya con más de este merecido homenaje. No tenemos tiempo para más, gracias por acompañarnos. Buenos días. En estos momentos, al parecer, de su viuda. Vamos a escuchar al congresista Rimarachín. Al paladín de la democracia, a Javier, al paladín de la lucha contra la corrupción, al paladín de la honestidad. Bien, Carla, son el homenaje que le realiza el Congreso de la República entonces al legislador Javier Díaz-Canseco. Plaza Bolívar no se está realizando en el Congreso de la República por una decisión de la familia. En estos momentos Jorge Rimarachín rinde el homenaje. Han pasado varios congresistas de diferentes bancadas que participan en este homenaje que se realiza a el legislador fallecido Javier Díaz-Canseco. Es la información, vamos a escuchar a Jorge Rimarachín. Los votos al pueblo que lo eligió para hacer un gobierno nacionalista, o este Congreso, si sigue permitiendo la entrega de la Pampilla a Chile y si sigue permitiendo la entrega del Perú a otros países, o se corrige o lucharemos porque se cierre. Esa es la voluntad del pueblo, señores, en este momento, y qué mejor manifestarlo en este momento penoso con Javier Díaz-Canseco a nuestro lado. Muchísimas gracias. Palabras de Jorge Rimarachín, la viuda de Javier Díaz-Canseco y su hija también participan de este homenaje. Ya varios minutos están aquí los restos de Javier Díaz-Canseco. Siguen los homenajes aquí. Se anuncia la llegada de los padres del presidente de la República, Isaac Humala y Elena Taf. Palabras en representación de la familia del doctor Julio Castro Gómez. Compañeros y compañeras, a nombre de Liliana, la esposa de Javier, de sus hijos e hijas, de sus hermanos y hermanas, me permito, en primer lugar, decirles que ha sido su decisión el venir hoy aquí a la Plaza Bolívar frente al Congreso de la República, porque ese es el derecho que Javier se ha ganado y el pueblo peruano siempre lo puso al frente de esa responsabilidad. Ese es el derecho. Ese es el derecho que en 7 oportunidades, desde 1978, el pueblo del Perú y el pueblo de Lima le encargó a Javier. Y ninguna junta directiva y ninguna mayoría espuria puede, por encima de la voluntad ciudadana, más aún pretender manchar la honra y la trayectoria límpida de Javier al servicio del pueblo peruano. Y por eso
eso queremos decirles a los congresistas, amigos, gracias por acompañar a la familia, gracias por acompañarnos, a los trabajadores, porque esta no es ninguna postura, sino como el propio Poder Judicial lo ha sentenciado, tanto el informe de la Comisión de Ética como el acuerdo de sanción del Congreso y de esta mayoría espuria son nulos. Bien, vamos a dejar por un momento esta ceremonia en la Plaza Bolívar y nos vamos con nuestra compañera Gisela Becerra desde la Plaza 2 de Mayo. ¿Qué tal, Gisela? Muy buenas tardes, adelante. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. La Confederación General de Trabajadores del Perú también se suma a estos homenajes póstumos al congresista Javier Díez-Canseco. Podemos observar aquí en la fachada de la CGTP una gigantografía con la foto del fallecido congresista, donde se puede leer: Javier, dignidad, con tu ejemplo venceremos. En la parte de abajo se ha colocado un estrado, hay algunos equipos de sonido que ya está pues todo listo, todo dispuesto para brindarle este homenaje al fallecido parlamentario. Están llegando ya algunas personas, algunos integrantes de los diversos gremios y sindicatos que reúne la CGTP. Este homenaje póstumo iniciará pues apenas esté culminando el respectivo homenaje que se viene realizando en el Parlamento Nacional. Luego los restos del fallecido congresista serán trasladados hasta la histórica Plaza 2 de Mayo y nosotros estaremos llevándoles todos los detalles de este homenaje a Javier Díez-Canseco. Carla, vamos a rezar más adelante contigo. Gracias, Gisela, entonces, por esta información. Tenemos entonces una previa información desde la Plaza 2 de Mayo, en que en cualquier momento llegará el féretro de Javier Díez-Canseco. Volvemos a la Plaza Bolívar, donde se realiza esa ceremonia a Javier Díez-Canseco. Exclusivamente porque ustedes, porque el pueblo, porque los amigos están a su lado, y lo más importante, por el compromiso que todos tenemos de continuar y llevar adelante la acción por la que Javier dio su vida, la acción de transformación del país, la lucha por un Perú nuevo, un mundo nuevo. Esa es la esperanza, el único consuelo que tiene su familia. Queremos decirles, amigos del Congreso de la República, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su palabra. Más temprano que tarde habrá otro Congreso, más temprano que tarde habrá otra directiva y Javier tendrá el homenaje, el reconocimiento oficial que su trayectoria, que enriquece al Congreso de la República, merece Javier Díez-Canseco. Muchas gracias a nombre de la familia, a todos. Javier Díez-Canseco. Javier Díez-Canseco. Javier Díez-Canseco. Ahora. Ahora. Gracias. Bien, homenaje entonces que se ha realizado en la Plaza Bolívar, va llegando a su fin el homenaje y se retira entonces, se retiran los restos de Javier Díez-Canseco. Algunos congresistas han hecho uso de la palabra, como hemos podido ver. Algunos han llegado los padres del presidente de la República para rendir este homenaje también a Javier Díez-Canseco. Nos estamos acercando en estos momentos para que el público de Canal N, el público en general, pueda ver lo que significa ya la salida de los restos del ataúd. Ahí está, de los restos o con los restos de Javier Díez-Canseco entre el público que ha llegado hasta la Plaza Bolívar. Se retira entonces los restos de Javier Díez-Canseco de la Plaza Bolívar. Un incidente nada más ocurrió al inicio de este homenaje, no se le dejó hablar, o se intentó no dejar hablar a Javier Bedoya de Vivanco,
comenzaron a pifiarlo, a gritarle hipocresía. Fue el único congresista que se le incomodó al momento de dar sus palabras. Después el resto de parlamentarios no tuvieron ningún inconveniente para rendir este homenaje y sus palabras al legislador Javier Díez-Canseco, quien abandona la Plaza Bolívar en este homenaje del Sindicato de Trabajadores y en el que también han participado varios congresistas de la República, asediado por la gran cantidad de periodistas que se encuentran cubriendo la expectativa de lo que ha sido este homenaje. Ya se retira, entonces salen los restos de Javier Díez-Canseco de la Plaza Bolívar ante la multitud de gente que, como pueden ver, ha llegado hasta el lugar para rendirle homenaje a Javier Díez-Canseco. Homenaje que le rinden a Javier Díez-Canseco, congresista de la izquierda, líder del Partido Socialista. Se despiden entonces de este homenaje que realizó el grupo de trabajadores, el sindicato de trabajadores aquí en el Parlamento Nacional. Parlamento Nacional. Se ha encontrado su viuda, participó también de este homenaje, participó también su hija, varios familiares. Ya se han retirado los restos, ya están en la avenida Abancay en estos momentos. No divisamos a ninguno de los congresistas que han participado de este homenaje y ellos ya se han retirado de la Plaza Bolívar. Estamos regresando hasta donde se realizó este saludo protocolar a Javier Díez-Canseco, organizado, repetimos, por el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo, en este caso del Congreso de la República. Adelante en estudios. Gracias, Jimmy Chinchay. Entonces, por esta información desde la Plaza Bolívar le hemos llevado toda la ceremonia que se le ha realizado en esta plaza que se encuentra junto al Congreso de la República, en este homenaje pues a Javier Díez-Canseco. Vamos a volver con todos los incidentes desde la Plaza 2 de Mayo, pero antes nos vamos a una pausa, ya volvemos con más.